y ya me está avisando Instagram que estamos transmitiendo en vivo y le están avisando a los seguidores que estamos en vivo. ¡Ay, el agua hace un reflejo súper hermoso acá! Divino. Por suerte salió el solcito, esto me da mucha alegría después de unos cuantos días acá en Argentina con bastante lluvia y días grises y nublado y humedad. Que salga el sol y disfrutarlo es muy hermoso, es poder conectarnos con lo sencillo y lo simple de la naturaleza. Esto que a veces van a encontrar en el feed de Red Piña en relación a celebrar los regalos que nos da la vida. Yo siento que este sol es un recontra regalo y se los regalo a todos ustedes que se están sumando de a poquito a este vivo de la Red Piña, donde vamos a hablar con quien ha sido una de mis grandes maestras. Hola Ari, ¿cómo andás? Daniela Paván, sobre biodecodificación celular. Vamos a ir saludando a todos los que se están sumando. Muchas gracias en este viernes 29 de julio del 2022. Bienvenidos a todos a este vivo de la Red Piña. Gracias Ari por los piropos. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Gracias por escribir. Como les decía, venimos en una serie de vivos donde gracias a uno de nuestros seguidores y a otra de nuestras seguidoras que nos fueron consultando sobre distintas temáticas, planteamos el espacio de conectados, ahí estamos, para empezar a trabajar en relación a distintos padecimientos, enfermedades, conflictos, y en el programa anterior abordamos las enfermedades desde la psicología y la memoria celular. Y hoy vamos a arrancar muy de a poquito con Dani, esos padecimientos, esos conflictos, esos dolores desde la biodecodificación. Así que a quien ya le pedí que se sume a este vivo, ahí vamos, ahí se está conectando Dani. ¡Hola, Dani! Hola Flor, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo Tanto andas, tiempo. hermosa? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Se te ve fantástica, no hay duda. Se te ve hermosa, como siempre. ¿Se ve bien ahí? Raro, espera que acomodo. Sí, se ve bien, bárbaro. Se ve Ahí, perfecto. bien, bien, ¿Cómo genial. andas, Dani? ¡Feliz viernes! Feliz viernes para vos también. Ya se viene ahí el fin de semana para descansar un poquito, ¿no? Para relajar, para disfrutar. Totalmente. Y yo venía así como en modo también de mucho agradecimiento por esto, este día de sol. Acá viste que en Argentina Sí, sí, veníamos dando veníamos la batalla a con, la humedad. con mucha humedad, con mucho frizz, con mucha humedad, con mucha ropa sin secar, tal cual. Absolutamente. Y celebrando y honrando este viernes, que vamos Sí. a poder compartir esta charla por la cual estoy muy entusiasmada y muy contenta. Mucha También expectativa. siempre. Eh, Aprovechaba para agradecer y para honrar el sol de este viernes y desde ese lugar también encarar el fin de semana con esa energía, con esa renovación. Maravilloso, sí, sí, Y un maravilloso. poquito también introducía, retomando esta serie de los programas que veníamos haciendo en esta nueva temporada de Conectados. Gracias, Oski, gracias a todos los que se están sumando y nos están saludando, de empezar a abordar esto que nosotros llamamos enfermedades, padecimientos, conflictos, mensajes, desde distintos aspectos, desde distintas
teorías, prácticas, tácticas, metodologías eh, que nos invitan a repensar eso que pensábamos que sabíamos y en realidad hoy nos estamos dando cuenta que no sabíamos tanto, que teníamos muchos prejuicios o teníamos muy encima muchos paradigmas antiguos que gracias, podríamos decir, a esta nueva era de Acuario, a los movimientos que nosotros como humanidad estamos haciendo, estamos incorporando nuevas maneras de entender a la medicina, vamos a decir hoy. La semana pasada Tal la cual. encaramos más desde el lado de la psicología y demás, y hoy me interesa que podamos ir enlazando, integrando los aspectos más médicos desde un nuevo paradigma maravilloso, que en realidad no es tan nuevo, pero que a nuestra parte del planeta nos llega como nuevo, novedoso y, y a romper estructuras, que es la línea de la nueva medicina germánica, lo que en algunos sitios tiene muchísimos nombres de biodecodificación, bioneuroemoción, biodesco, como que tienen un montón de acepciones que se basan en un montón de cosas maravillosas de las cuales Dani nos va a contar, porque entre las muchísimas millones de cosas que Dani hace desde su alma y desde el amor, una de ellas es la biodecodificación biológica y la desprogramación a través de herramientas integrativas de conflictos y padecimientos. Y antes que nada, como te decía Dani, quiero agradecerte profundamente por compartir esta charla conmigo en vivo, ¿eh? Y a su vez abrir la posibilidad a todos los que estén del otro lado a que se sientan libres de poder compartir, comentar, consultar y en base a eso vamos a ir conversando y si Tal quedaran cual. dudas, la posibilidad de que las dejen escritas cuando este video se guarde y la posibilidad de también, Dani, si te parece y estás de acuerdo, de tener alguna otra emisión juntas, donde Dale, en sí, base sí. a lo que surja, seguimos charlando. Sí, sí, primero agradecerte la convocatoria y el espacio que me das. Y segundo, honrada de que me hayas compartido tu espacio hermoso y amoroso que siempre estás brindando a todos los que se conectan. Así que más que nada, agradecida, sumamente agradecida por esta oportunidad. Y sí, es como dijiste vos, eh, yo le voy a decir por ahí de esta manera, ¿no? Le estamos dando una nueva mirada a la biología. Veníamos mirándola desde un punto, ¿no? Y hemos cambiado el punto del observador. Esto creo que es lo que trajo Hammer y los biólogos franceses, que son unos cuantos, que le han dado una vuelta de rosca a esto que veníamos conociendo desde hace muchísimos años, que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, y estábamos viendo una parte diferente a la que estamos viendo ahora. Yo siento es como que se van abriendo los velos, ¿no? Y vamos descubriendo nuevas formas de ver lo mismo y se nos revelan un montón de puntos ciegos, así, ¿no? Como que había un montón de lugares a los que no estábamos pudiendo acceder porque la idea no estaba. Y es como dijiste vos, esto para nosotros es relativamente nuevo, pero es de aproximadamente los 80, y como primer nombre tuvo la nueva medicina germánica, y de ahí en adelante, ¿no? Todo el que tomó este conocimiento y le puso su impronta le fue poniendo, ¿no?, un nombre nuevo, pero en definitiva es eso, es una mirada nueva a la función biológica y a lo que pasa ahí afuera y cómo reacciono aquí adentro. Eso sería más o menos, para decirlo de una manera sencilla, ¿no? Pero es muchísimo más grande de lo que estamos expresando acá. Absolutamente, porque esto que parece como muy simple, en realidad nos habla de distintos circuitos que ¿Mm? funcionan dentro nuestro, podríamos decir inicialmente de una manera primaria, que Sí, se ven en la enorme necesidad de conformarse y luego venir a un planeta donde absolutamente todo está interrelacionado, en movimiento y en permanente cambio. tal cual. Esto que decías, ¿no? De estar todo interconectado y venir con ciertos programas,
Yo hoy, para que la gente lo entienda, porque me parece que es sumamente importante darles, el ser humano necesita que lo relacionemos con lo conocido, ¿no? Y hoy si hay algo que se nos es conocido es las aplicaciones o un ordenador, una computadora, un celular. Nosotros venimos con un programa, ese programa que puede ser del inconsciente colectivo, o sea, a nivel social, ¿no? De la estructura, lo que se debe hacer, el inconsciente genealógico, que es la familia a la cual pertenezco, y mi propio diseño particular que tiene que ver con el programa del alma. Esos serían como el software, ¿no? Yo vengo con ciertos programas ahí en mí. Pero cada tanto aparecen notificaciones, ¿no? En el celular, en la compu, que me dice hay que actualizar. Y esto es lo que se nos propone, actualizar esos viejos patrones que ahora nosotros llamamos paradigmas, que en realidad son programas viejos que hoy ya no me sirven. Es la forma en la cual aprendí a aprender, a relacionarme, a solucionar. Y ahora tengo que buscar un camino nuevo, una forma nueva. Entonces lo que estamos haciendo es actualizar programas que utilizaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que hoy ya no nos sirven para el mundo en el que vivimos, ¿no? Hemos cambiado tanto, tanto, y el ejemplo es pequeño. Hoy en una casa tipo hay 2, 3, 4 celulares. Antes había solo un teléfono y era de línea, ¿no? Y comunicarnos con el otro hemisferio era a través de una carta y llevaba meses o días. Hoy nos comunicamos de manera constante, pero aún seguimos sin saber comunicarnos en verdad, ¿no? Es como que seguimos escapando, pero por ahí un detalle, ¿no? Y es que en este tiempo, como vos dijiste, esto de la era de Acuario, entramos a la era del sexto sol, en donde es una nueva era que nos pide que nos comportemos de una manera más intuitiva, es decir, tenemos que salir de este aspecto animal, ¿no? Instintivo, pero con un toque racional, para conectarnos con el verdadero ser humano. Y ya no podemos, ya no podemos escaparnos, ya no podemos huir, ya no podemos esquivar ni las situaciones, ni las emociones, ni los conflictos, ni los aprendizajes a realizar, y hay que atravesarlos, ¿no? Entonces, hoy se nos está pidiendo que experimentemos absolutamente todo y que lo pasemos a través del cuerpo, que nos hagamos conscientes de lo que estamos experimentando y que accionemos todo nuestro potencial. Y ahí está la actualización, ¿no? Es detectar el programa y actualizar este esquema viejo que ya no me sirve, proponer un esquema nuevo. Ahí están los recursos de los cuales nos valemos, ¿no? Porque vinimos a este mundo con todo, para ser felices, amar, compartir, disfrutar, pero nos empecinamos en todo lo contrario porque no entendimos el juego. Cuando llegamos tenemos un montón de recursos. Contamos con el recurso del cuerpo biológico, que es esta máquina maravillosa, ¿no? Y que nos transmite lo que necesitamos con un lenguaje. Y ese es la dolencia o el síntoma y la enfermedad. Tenemos el recurso de las emociones, que nadie nos dijo para qué servían, pero que en algún momento nos dijeron que había que esconderlas, sobre todo si eran las que consideramos negativas. Y tenemos el recurso de las ideas, ¿no? Pensamientos que está ahí abordado o teñido, ¿no? O filtrado por el sistema de creencias, que es lo que nos dijeron que debíamos hacer o cómo nos debíamos comportar. Tenemos todo eso, pero no sabemos usar nada. Por eso los procesos hoy tienen que ser encarados de una manera integral, ¿no? Y tenemos que entrar por todos esos planos para poder darle al alma la posibilidad de que tome las riendas de este juego y se haga cargo, ¿no? Y ahí empezar a caminar de una manera mucho más simple, mucho más armoniosa, mucho más plena. Sería eso. Y es hermoso, digamos, poder decirlo y poder escucharlo, y a la vez es un proceso
que lleva su trabajo, lleva su tiempo, y en torno a esto, Dani, eh, se me ocurrían como un montón de preguntas para ir haciéndote, y creo que esta es la que más puede resultar interesante. La Bien, propuesta, me parece, desde la biodescodificación, es ir encontrando la coherencia entre todos estos recursos. tal cual, Pero, sí. ¿cómo se puede hacer para encontrar la coherencia en una enfermedad, por ejemplo, Dani? Mm. Vamos a ir a lo que dice Hammer, ¿no? Lo que expresa Hammer es que nuestro cuerpo tiene una lógica, y es una lógica biológica. El cuerpo se encarga de realizar lo que yo no estoy pudiendo. Entonces, ¿qué nos trae Hammer? La posibilidad de entender que la enfermedad no es el conflicto o el problema, sino que es la solución a un conflicto emocional sin resolver, que tiene ciertas características, ¿no? Pero que en definitiva es un lenguaje con el cual el cuerpo me está diciendo, me ocupé yo. Vos ahora encargate, ¿no?, de entender lo que yo te estoy diciendo para resolver lo que está sucediendo allá afuera. Cuando yo entiendo el lenguaje del cuerpo, lo primero que entiendo es lo que me está sucediendo. En definitiva, seguimos en manifestaciones biológicas porque vamos a dejar de hablar de enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad conlleva esta sensación de es un problema, y vamos a empezar a hablar de activaciones biológicas, ¿Qué ¿no? Y esa es ese concepto? activación, Espera. Vamos de nuevo con esto que me encantó. ¿por qué una activación biológica? Y porque se activa algo en mí para hacerme entender algo, ¿no? Me está mostrando un algo. ¿Qué me está mostrando? Que fuera en mi entorno hay una situación en particular que yo no estoy resolviendo, que me muestra cierta limitación, porque si no la resuelvo es porque creo que no puedo, pero que en definitiva tengo todo en mí para poder hacerlo, pero que sigo ajustado a ese programa que hoy es obsoleto, no me sirve. Es una estructura vieja, es como si yo quisiera activar el Windows 10, pero sigo anclada al Windows 7. O sea, por decir algo, ¿no? Para que se entienda a nivel programas. O, por ejemplo, cuando decimos que locura es querer resolver una situación que no podemos resolver siempre de la misma manera. Tal cual. Y la situación se Hay, nos presenta constantemente pidiéndonos que actualicemos el sistema. Lo que sucede es exacto, que el ser humano es un animalito que tiende a la repetición a la por repetición. todos estos mecanismos de los que estábamos hablando antes, los cuales funcionan interdependientes y no armonizados y coherentes, ¿no? Tal Porque cual. si no, es como, también me interesa esto de desmitificar lo mágico detrás de lo que es la desprogramación. Desprogramar es ir entendiendo paso a paso cuáles son esos mecanismos que llevan a tal lugar, y no necesariamente esa respuesta, esa activación biológica se desactiva rápidamente como una bomba. No, no, porque hay que hacer todo un proceso, esto es lo que vos decís, y el ser humano está, primero, buscamos resultados mágicos, ¿no? Y vamos a que el otro haga por mí. Y voy a ser escatológica, pero es como cuando yo necesito eliminar mis desechos orgánicos, ¿no? Y el ir a eliminar mis desechos orgánicos lleva cierto esfuerzo de mi parte. Para lograr esto también tengo que generar cierto esfuerzo de mi parte. Y ahí es donde el ser humano entra en conflicto. ¿Por qué? Porque no quiere, ¿no?, moverse de ese lugar en el que está, porque es un lugar de confort, de seguridad, es lo conocido, y todo lo demás no lo es. No hay ningún resultado mágico si yo no trabajo para eso. Y cuando hablamos de trabajo, esto sí es un trabajo. Viste que hay, estamos acá en esta nueva era en donde hay un montón de palabras que están puestas en cuestionamiento, como la palabra trabajo, y que tiene que ver con su significado.
y que significa poner de sí, esfuerzo físico, quizás dolor y esclavitud, hasta ese punto llegamos, y estamos buscando que el lugar o las actividades a través de las cuales nos desarrollamos no sean trabajosas y obtengamos una gran remuneración, pero el desarrollo interno del ser lleva muchísimo trabajo interior. Y no es, hoy lo entendí, ya está, no, es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo. Y vamos a estar resolviendo hasta el momento que desencarnamos, porque a eso vinimos, ¿no? Totalmente. Entonces, por ahí hoy me preguntaban, ¿pero cómo hace la gente que tiene todo resuelto? No hay nadie que tenga todo resuelto. Esas fantasías Porque, son maravillosas. claro, porque si hay alguien que tiene todo resuelto, no está acá. Ya pasó a otro estado de conciencia, ¿no? Está en otra vida. Los que estamos acá seguimos resolviendo y es interesante entender qué significa resolver para nosotros, ¿no? Es en la época de las cavernas, en donde no existía la luz, no existía el teléfono, solo estaba la cueva y quizás tenías la posibilidad de poner una piedra para transitar toda la noche, porque el momento más peligroso era el momento en el que se ocultaba el sol. Cada uno de estos hombres y mujeres, ¿no?, esperaban ahí en la caverna hasta que se expresara el primer rayito de luz, y eso implicaba que habían salido del peligro, porque en ese momento en la naturaleza era víctima y predador, ¿no? O presa y predador. Esto es lo que nosotros utilizamos para solucionar un conflicto. Resolver, volver a ver el sol. Es decir, estamos poniendo un poquito de luz en zonas donde creemos que hay oscuridad. Pero es esto que decíamos al principio, ¿no? Son puntos ciegos, son lugares que no estoy viendo. Y no estoy viendo porque no me abrí a la posibilidad. Entonces, cuando me abro a la posibilidad, aparecen todas esas ideas nuevas que tengo que empezar a pasarlas por mí. Por eso es un proceso, ¿no? Y el ser humano quiere todo para allá, para ayer, para hoy. Pero es un proceso. Yo creo que la pandemia, ¿no?, nos trajo eso. ¿Qué nos trajo? Respetar los procesos. Entonces tuvimos que quedarnos en casa, tuvimos que aceptar los 14 días aunque nos sintamos bien, tuvimos que, ¿no?, aprovechar el momento de proceso y había que estar en la cama. Esto creo que de alguna manera fue tomar conciencia de que los procesos biológicos hay que transitarlos, ¿no? Y hay que respetarlos, y que un proceso es un proceso. Totalmente. Pensando un poco en esto también y desmitificando, Mm. porque voy a ponerme en abogado del diablo. Hoy en día vivimos en una era tan rápida de resolución de envío de mensajes que no estamos permitiendo al desarrollo de nuestra alma transitar el paso a paso que es un aprendizaje humano. ¿Y a qué voy con esto? Voy al hecho, tal como vos decías, de la restricción en el movimiento, la restricción en el contacto, nos puso más en contacto con nosotros mismos primero, con nuestros afectos, como se pudiera, y con lo finito de la vida, ¿no? Te acercaron la cosa, ahí te pusieron, te dijeron, mira, no es tan así como vos venías en piloto automático, te puede pasar esto. Eso, por supuesto, que va desencadenó en la población mundial un montón de mensajes, vamos a decirles así, activaciones biológicas múltiples, y las estamos viendo y cada vez son más. Sí. ¿Y esto es nuevo? ¿O solo estamos más conscientes? Bueno, lo que parece es que estamos más conscientes, no que hay algo como muy, muy nuevo. ¿Y de qué estamos No, más conscientes? De que hay que frenar, tal de que cual. no todo se puede resolver rápidamente con una medicación o con algo que anule lo que nos pasa, sino que, bueno, va a haber que transitar lo que sea que haya que transitar reposando, cosa que también
en este momento de la humanidad, es como muy difícil. Hay un algo en relación a lo que es la experiencia de vida, donde están pasando tantas actualizaciones de la tecnología que estamos queriendo actualizarnos nosotros en esa velocidad y allí también hay un nuevo conflicto. ¿Y a qué voy con esto? A la posibilidad y al proceso de toma de conciencia de todas estas esferas de las que veníamos trabajando desde una mirada más amorosa y a la vez más permisiva hacia cada uno de nosotros. Y a esto voy en lo que es el concepto de salud de manera global. A mí siempre me interesó lo que era la salud de manera mental, emocional, y cada vez me doy más cuenta que en realidad todo es emocional, mental y corporal. Y lo que nos viene sucediendo es que nos manifestamos, es decir, nuestra alma manifiesta un mensaje a los gritos por todas las áreas donde puede, para que rediseñemos la historia de cada uno de nosotros. Dan, yo, para hacer también como un repaso de todas las cosas, Dani, que vos dijiste que son súper fuertes, eh, hay mucho de lo que Dani nos dijo al principio que forma parte del paradigma médico clásico. Somos un componente genético, tenemos una experiencia vital y de acuerdo a lo que nos pase podemos o no manifestar determinada cosa. Y eso suena muchas veces a condena. Y hoy la propuesta es nada que ver. La propuesta es, en la medida en que uno se hace consciente desde la palabra y desde una técnica y desde el acompañamiento de un otro en esa caverna de oscuridad en la que se encontraron con la luz y con esa luz vieron de manera social y de manera compartida cómo seguir conquistando el día, es que venimos a plantear estas herramientas integrativas, no con el objetivo de te deposito, Dani, todo mi padecimiento, por favor, resolvémelo. Haceme esa magia que haces, como que haces esas preguntas y buscamos no sé qué, que ahora lo ampliamos, pero no vamos a esa asimetría en el descubrimiento de lo que pasa, sino que vamos a ese lugar donde con una estrategia de apertura de conciencia, de pregunta, repregunta y reflexión, encontrar adentro de cada uno de nosotros, en el laberinto de lo que verdaderamente somos, nuestras propias alternativas. Sí, es, eh, es como decís, Flor, porque se trata de acompañar en este proceso para buscar los recursos que están ahí, ¿no? A veces creemos que el recurso y la herramienta está afuera y tengo que hacer algo diferente o recurrir a una técnica o disciplina maravillosa, ¿no? Pero en realidad la información la tenemos en nosotros y contamos con todo lo necesario como para trascender esto que se nos presenta. Es un proceso y hay que respetar el proceso. Y se trabaja a través de todos los planos, ¿no? Se trabaja desde lo biológico, desde lo emocional y desde lo mental, porque no se puede abordar un solo plano del ser sin abordar los demás. Y es tal cual como dijiste, y voy a hacer una salvedad, no solo desde la medicina tradicional nos estuvimos condenando, sino que desde estas mismas disciplinas seguimos condenándonos, ¿no? Entonces decimos, pero entonces si soy doble de mi abuela que tuvo cáncer de mama, yo también tengo cáncer de mama. No, tengo la información de la experiencia que vivió mi abuela, ¿no? Y en ese caso sería, tengo la información en mí de la preocupación excesiva por el bienestar de mis hijos. Bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Y no preocuparme tanto. Entender que van a transitar las experiencias que tengan que transitar y yo los puedo acompañar, pero no preocupar. Entonces ahí empezamos a abordar, ¿no? Pero desde estas disciplinas también nos estuvimos condenando o condicionando. Lo que traigo como programa es un programa y como todo programa se puede modificar. Ahora bien, lo tengo que modificar en los tres planos. ¿Por qué? Porque es una idea asociada a un sentir que ha tomado forma en mi cuerpo, es decir, está anclada.
La única forma de anclar en mi cuerpo es a través de una conexión neuronal. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un programa. ¿Qué tengo que cambiar? Esa conexión. ¿Y cómo la cambio? Armando una conexión nueva. Y cuando uso esa conexión nueva, la conexión vieja deja de funcionar y el cerebro la borra, ¿no? Bien. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta, integral y global, porque el ser debe ser visto de manera integral, no por partes. Y así es como se tiene que acompañar, ¿no? El punto es que venimos caminando en inconsciente y ahora, como decías vos, ahora no es que esto es nuevo, aunque parezca, nos viene sucediendo hace mucho, pero hoy estamos más conscientes. Si bien el ritmo es acelerado, estamos más conscientes. ¿Y esto qué significa? Que percibimos más a nivel del cuerpo. Y era esto que te decía hoy, ¿no? Ya no me puedo esquivar, ya no puedo huir, lo tengo que transitar. Pasa más por ahí, ¿no? Pero no sé si querés alguna otra cosa que te Sí, cuente. sí, por supuesto, Mile. En realidad vos sabés que si fuera por mí, pasa que quiero ir despacito. Hay una cuestión como para los que no tienen idea de lo que es Dale, la biodecodificación. Y sí. suponete que viene la pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es una sesión de biodecodificación con Daniela? Bueno, yo te voy a contar. Trabajo con la decodificación biológica de una manera especial y es la manera en que yo la transité o la traduje, ¿sí? Si bien tomo los conceptos fundamentales de esta ciencia espiritual, porque reúne ambas cosas, y para eso tenemos que entender que no hay ciencia sin espiritualidad y que no hay espiritualidad sin ciencia, ¿no? Lo hice de una manera más integral. Entonces me enfoqué más en esto de ver el todo y no solo una parte. Una sesión de codificación biológica es encontrarse con un mundo delante tuyo, es un universo, ¿no? Frente a vos. Y es lo primero que se le pide a la persona es que venga, que cuente qué es lo que lo trae, ¿no? Hay gente que no sabe a qué viene, hay gente que tiene muy claro y últimamente me está pasando, Flor, que la gente viene y dice, yo ya sé más o menos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque como hay tanta información dando vueltas que es maravilloso, van a buscar, ¿no? Bueno, yo tengo esta dolencia, tengo esta manifestación biológica o esta enfermedad y sé que viene por acá. Entonces me ha sucedido que hay gente que ya viene hasta con los fractales armados, ¿no? Y te dice, bueno, yo Wow. sé que... Sí, no, no, está muy bueno. Y ahí tenés que aplicar Definamos a la población que no tiene idea el cómo sería fractal. el fractal armado. Bien, esto de los fractales es un descubrimiento de Freche, que es uno de los biólogos franceses que trabajó a la par con Hammer, y lo que descubrió es simple y llanamente los ciclos biológicos memorizados celulares. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada cierta cantidad de tiempo vivimos las mismas experiencias con diferentes personajes, pero con la intensidad emocional de la primera vez. Esto los mayas en Taparrabo, en México, lo decían de esta manera, es la energía o el tiempo viaja en espiral ascendente y ese espiral ascendente se toca en algunos puntos que tienen esa conexión en donde tengo la posibilidad de vivir la misma experiencia en otro ámbito o en otro escenario, pero con la misma tonalidad, es decir, para que yo pueda aprender. La salvedad que hacían los mayas era que te decían, bueno, pero si la primera no aprendiste, la segunda va a ser un poco más fuerte, la tercera va a ser grave y la cuarta va a ser intensa. Freche que dice lo mismo, ¿no? Si la situación que hace impacto hoy en tu vida, es decir, que despierta tu conciencia, es hoy, es porque fue intensa. Es decir, te atravesó tanto, generó tal impacto que despertó tu conciencia y venís a buscar ayuda. Entonces, de acá vamos hacia atrás a través de ciclos. Y esos ciclos están dados por la edad de hoy dividida en dos y voy a encontrar una misma situación
En realidad es una situación similar con la misma vivencia emocional. Esto es lo que busca el decodificador biológico, la misma vivencia emocional, es decir, lo que sintió la persona en el momento de la experiencia. Por eso es importante también el conocimiento de cómo se arma la realidad, quiénes componen, ¿no? O cuáles son los elementos que componen una situación en la realidad para poder darle a la persona la posibilidad de que encuentre el sentir. Y ese sentir es único y particular. No es la verdad de lo que sucedió, pero es el sentir del individuo. Y vamos hacia atrás. ¿Y dónde vamos a llegar? Por lo general llegamos hasta los primeros 7 años de vida. Y ahí es donde se produjo el trauma. Hammer lo llama la raíz del conflicto. Las demás situaciones expresadas hasta llegar a este hoy, ¿no? Durante el tránsito de la vida de esta persona, se le puede decir fractales, es decir, son esas vueltas en espiral, ¿no? De la vida de la persona, de la que hablaban los mayas, y son experiencias similares que viví con la misma vivencia emocional. Ahí lo que encontramos es la raíz de lo que se manifiesta hoy, y lo que hacemos es liberar esa emoción atrapada. ¿Por qué? Porque esa vivencia en los primeros años de vida, por lo general, no pudo ser expresada. Entonces, la persona lo que hace es, se abre o se da la posibilidad de expresar esa emoción. Es una situación que nunca contó, que no compartió con nadie, que ni siquiera tiene consciente. Pero esta situación actual despierta todas esas situaciones que se vivieron como fractales, ¿no? Esto sería los ciclos biológicos memorizados celulares. ¿Todos tenemos? Sí, todos tenemos. ¿Por qué? Y porque no aprendimos a aprender. Ah, esa es Entonces, hermosa. Pero por como supuesto, no, como no porque aprendimos a aprender, ¿no? Entonces seguimos repitiendo, que era lo que decías hoy, ¿no? Seguimos repitiendo. Cuando aprendemos, no es que desaparece, es que nos hacemos conscientes. Entonces, la próxima vez que me suceda, y quizás me doy cuenta después de que sucede, igual totalmente. tengo la manifestación biológica. La otra que venga, quizás en el momento que estoy experimentando la situación digo, esto ya me pasó y es probable que reaccione de esta manera. Hasta que va a llegar un momento que voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque voy tomando conciencia de los elementos que componen esta situación, de cuál es el mensaje para mí y cuáles son mis recursos para resolver esto que se me presenta. Entonces es un proceso. Y es un proceso que es muy individual. Por eso es Súper. No hay no es sumamente importante que ninguno se compare con el con otro, proceso de otros. del otro. Porque más No. allá de esto que decía Dani, del el doble en la familia, ¿no? O las Ujú. experiencias que se comparten en el árbol genealógico, que eso también es un enorme capítulo de la Sí, biodecodificación. Cada uno de nosotros vino a transitar una experiencia única e irrepetible y vino individual. con todo su potencial, no solamente a generar una historia nueva, sino también con la potencialidad de sanar todo lo anterior. Eso es lo maravilloso de nosotros como seres humanos. Bueno, Sí. acá tenemos, me parece que tenemos una pregunta, Dani, o un comentario. ¿Eh? Acá nos dicen, ¿puede ser que esa situación ni siquiera haciendo memoria la recordemos, sino que está asumida sin concientizar? Sí, sí, el asumido Sí, sin concientizar es el foco ciego más grande que tenemos. sí, Porque ese sí. asumido en realidad es un supuesto del saber que ni siquiera sabemos si es propio, sino que Mm. es como uno de estos archivos que hace funcionar Windows y que terminan con DLL, que no sabemos para qué están, pero que cuando uno de esos falla te empieza a tirar mensajes de Sí, error y todo. hasta que no reinicias, reprogramás, desprogramás la computadora y a veces tenés que hasta formatear el disco para poder continuar. Sigue estando ahí ese problema, ese bug, ¿no? Esa cosa que Tal está cual. ahí como por detrás. El objetivo de esto es ir poniendo luz. Y además, Ahora, sí, una sola cosa, el ser sí, humano, a su vez, tiene una riqueza tan vasta que va a ir a poner luz
en ese momento en donde necesita poner luz, y no en todo, porque no hay aprendizaje posible. Tal cual. Tal cual. Te iba a preguntar esto, mira, como para que reflexionemos juntas, ¿no? Si asumo, ¿puede ser no consciente? Si asumo es consciente. Entonces, lo único que hice fue transitarla. O sea, transité la experiencia, pero no la asumí. Si yo la asumo, voy hacia asimilarla, ¿no? Y es un proceso. Si yo asumí, tengo que hacerme consciente. Entonces, la transité, pero no la asumí. Y por lo general el ser humano se queda en esto de asumir, porque nos cuesta muchísimo, y voy a la palabra difícil, porque nadie la quiere, aceptar que las situaciones sean de una manera que no estaba planeada por mí, ¿no? Yo quería que suceda de otra forma, y ahí es donde me resisto, y cuando resisto, persiste. Y cuando Entonces, resisto, aparece qué exacto, cosa, el fantástico síntoma, el fantástico exacto, mensaje, el fantástico padecimiento. sí. Ni hablar de cuando caigo una y otra vez en la misma situación, ¿no? Y se me hace frecuente este mismo síntoma, entonces voy al médico y me dice, no, es que usted ya tiene una enfermedad crónica, ¿no? Entonces yo, ¿qué tengo que entender? Que el médico me está diciendo, y no aprendiste, ¿no? Entonces como no aprendiste y vas a seguir manifestando este lenguaje para que en algún momento entiendas, ¿no? Entonces, la enfermedad crónica es tropezaste 1000 veces con la misma piedra. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a cambiar? Eh, el punto es que el ser humano está buscando la solución afuera cuando la solución está dentro. Por eso ahora, viste que hay, las redes sociales nos muestran un montón de frases que están buenísimas y que son maravillosas, pero hay que, ya que estamos con esto de asumir, ¿no? Habría que asumirlas, asimilarlas para poder vivirlas. Si yo no vivo lo que estoy leyendo o lo que estoy profesando, y no sirve de nada. Estamos en una época, ¿no?, en la cual es súper importante el sentir. Y el sentir es vivir, ¿no? Cuando hablábamos hoy esto de que busco la vivencia emocional, es lo que vivió la persona. Entonces, las ideas están. Tenemos un montón de ideas nuevas, maravillosas, para crear una vida totalmente distinta. Pero ¿qué nos está pasando? Todavía no las sentimos. Entonces, hay que empezar a buscar el sentir. ¿Por qué? Porque venimos sosteniendo sentires viejos, ¿no? Y cuando pensamos en la palabra sentimiento, ¿no? Sentimiento, sentir mentiroso. ¿Por qué? Porque esto es el pasado, no es de hoy, no es del aquí y ahora. Lo vengo sosteniendo y lo conecté con una idea y lo anclé en mí como verdadero. Entonces, es muy importante cambiar el sentir. No me sirve de nada tener ideas nuevas si no las puedo sentir. No se van a hacer presentes en mi vida, no se van a concretar, ni van a crear una vida nueva, ¿no? Hay que Totalmente. trabajar. Me parece fundamental esto por un par de aspectos que me vienen a la mente, hay muchos más que no me vienen a la mente, que tienen que ver con el temor a la emoción, ¿no? La emoción es, si lo ponemos en inglés, es emotion, energía en movimiento. El Tal cual. pensamiento tiene una línea, es muy lineal, y de hecho el pensamiento es mental, es una cadena asociativa de ideas, le ponemos un lenguaje, toda una magia ahí. Ahora, la emoción, que no es lo mismo que el sentimiento, porque la emoción puede cambiar, la emoción está atravesada por el momento presente, el sentimiento puede estar en el pasado y puede estar hasta en el futuro, pero nunca está anclado en el campo de lo real. La emoción, cuando una o uno o quien sea lo percibe, entra en jaque con la experiencia vivida y corta energéticamente, por polaridad y resonancia, cualquier experiencia atravesada. Y este es el fundamento de todas las estrategias que tienen que ver con el diálogo, la charla, el autoconocimiento y el lenguaje humano, que, entre paréntesis,
comunicarnos siempre es conflictivo y es un permanente malentendido. Por eso siempre estamos buscando palabras nuevas que nos lleven a motorizar emociones nuevas. Algo maravilloso que viene pasando con esto del fenómeno en las redes sociales, Dani, que sirve mucho también, es la visualización de lo que se llama la rueda de las emociones. Hay emociones básicas que tenemos todos como animalitos y los seres humanos tenemos 1,5 millones más de palabras para definir las emociones básicas. En la medida que yo encuentro lo que siento, ¿qué quiero decir? ¿Qué dice, ¿no? Esto de encontrar lo que siento? Encontrar lo subyacente al cortocircuito neuronal que generó la emoción, porque es la emoción la que cambia la configuración de la neurona, no es el pensamiento. El No, pensamiento es como el teclado escribiendo, ¿no? tal cual. Eh, y generar un aprendizaje emocional, que entre paréntesis les cuento, la mayoría va hacia la angustia, y después viene la risa, la carcajada, el temblor y la cosa que se manifiesta en el cuerpo por resonancia, a veces ni hay palabra, nos brinda la posibilidad de resetear el sistema. Por eso es importante, en esto que estamos hablando, tomar conciencia y respirar a la emoción que aparezca sin temerle. Porque por lo general, cuando habla el cuerpo, cuando habla la mente, hay emociones que se fueron cristalizando y no fueron expresadas, no se convirtieron en resonancias en el momento en el que estaban sucediendo, sea porque no podíamos hacerlo porque no sabíamos cómo, o sea porque de a poquito nos fuimos condicionando a no querer tomar contacto con eso que sentimos, con eso que nos emocionó en el momento X. Tal cual. Qué interesante esto que decías de e-motion, ¿no? Movimiento y energía en movimiento, porque es justamente eso. Las emociones son nuestro recurso con el que contamos para darnos cuenta qué está sucediendo ahí afuera y cómo podemos resolverlo. Pero en algún momento alguien, no sé a quién, se le ocurrió decir que no, que había que dividirlas, ¿no? Porque en realidad estamos en el mundo de la dualidad y todo lo etiquetamos. Entonces siempre vamos al bien y al mal, ¿no? A lo positivo, a lo negativo, a lo claro o a lo oscuro. Y las distinguimos entre positivas y negativas cuando las emociones son. Y el propósito de nosotros acá, como seres humanos, es aprender a utilizar esas emociones, que es energía extra, ¿no? Con la que cuento para resolver eso que se me presenta ahí afuera. El punto es que cuando yo esa energía la guardo y queda guardada en un órgano específico que está conectado con la situación de aparente conflicto ahí afuera, vamos a llamar aprendizaje, y el órgano en algún momento dice, bueno, ¿sabes qué? Vos me dejaste esto acá, yo ahora te lo tengo que mostrar. Y ahí está el dolor, ahí está la enfermedad, ¿no? El punto es que el cuerpo biológico cree, porque es muy sabio, que nosotros seguimos leyendo el cuerpo y la naturaleza, porque el cuerpo es parte de la naturaleza, pero nos hemos desconectado bastante. Y ya no leemos el cuerpo como antes, ya no leemos la naturaleza, a tal punto no leemos la naturaleza que si hay un tsunami, ¿no? Los animales se van 3 días antes y el ser humano se queda mirando cómo la ola de 40 metros lo atraviesa, ¿no? Bueno, entonces, el punto es empezar a leer nuevamente nuestra naturaleza. Esta es, yo creo que la finalidad máxima de la decodificación, o por lo menos como lo veo yo, ¿no? Para mí es esto, es aprender a entender el funcionamiento y desde ese entender el funcionamiento saber qué me está pasando. Entonces, simplemente me empiezo a amigar con mi cuerpo porque es el vehículo a través del cual yo estoy experimentando. Y tengo las emociones que son las que me muestran lo que pasa ahí afuera y tengo mis ideas, que por lo general no son todas mías, ¿no? Que componen un sistema y estos pensamientos que con la intoxicación de información que tenemos hoy en día, el 99% no son míos. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula? Y aprender a utilizar mi poder de reflexión
que es el sentido más maravilloso que tiene el ser humano para poder crear algo nuevo, aprender a utilizar mis emociones como energía extra para resolver y llevarlas a la acción y entender el funcionamiento del cuerpo para que esta máquina esté perfecta. Mira, el otro día una persona me dijo, cuando a vos te prestan, y me pareció maravilloso, cuando a vos te prestan un libro, ¿no? ¿Vos qué haces con el libro? Me dice, seguramente lo cuidás maravillosamente hasta que lo tengas que devolver. Me dijo, bueno, me dice, yo lo que vos me decís lo entendí así. A nosotros nos prestaron este cuerpo para transitar acá, pero ¿cómo lo devolvemos cuando nos vamos? ¿No? Entonces, lo que vos me estás diciendo es que yo tengo que aprender a cuidar el cuerpo como cuidé el libro que me prestó mi cuñado. ¿No? Porque así me dice, este me lo prestaron, y en realidad todos nos prestaron, ¿no? Y ahí tendríamos que tomar conciencia de otras cosas, como por ejemplo de la naturaleza, lo que le estamos haciendo a la naturaleza, ¿no? Todo es de Total. prestado, hay que aprender a cuidarlo. Pero Hablando de naturaleza, hablaste de naturaleza, de y territorio y entre, de cuidado, y entraron los perros. qué Hermosas. lindo Y esto entraron a del compartir con los territorio. gatos, entraron a convivir. Los amo. Bien, esto Hermoso. que decís del territorio, ¿no? Porque Sí. es de alguna manera lo que expresa Hammer en sus leyes, ¿no? Entonces, para tener una idea muy sencillita, es el ser humano llega a este mundo queriendo vivir experiencias. Y esas experiencias después se traducen en objetos también, ¿no? Y personas. Entonces, todo eso es lo que yo quiero pasar por mí, es lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero lograr, obtener, tener. Y a eso se le llama bocado, ¿no? Es todo aquello que yo quiero que pase por mí. Pero cuando lo logro, sea un trabajo, una casa, un auto, una relación, un vínculo, ¿no? Se convierte en mi territorio, es mío, siento que me pertenece. Y como siento que me pertenece, me identifico. Y ahí están los tres conflictos básicos del ser humano. Todo lo que quiero lograr, experimentar o tener, con lo cual siento que me pertenece, y todo aquello con lo que me identifico, ¿no? Son los instintos, nos hacen vivir en supervivencia, es lo más básico. Si nosotros aprendemos, ¿no?, a entender ese primer sistema, porque después hay otros, ¿no?, son otros marcadores, son otros elementos dentro de esta experiencia, pero si aprendemos a entender ese instinto básico, entendemos todo, ¿no? Entonces es simple, pero lo hemos complicado. Totalmente. Es entender que en realidad no tenemos nada y podemos tenerlo todo. Todo, Porque en la medida que uno se desidentifica de ciertas cuestiones y pasa a leerlos como lee un libro, eso deja de representar para mí un aprendizaje, un desafío, digamos, queda escrito en ese libro de la vida de cada uno de nosotros y vienen cosas nuevas por escribirse, tal ¿no? cual. Es abrirse a esta posibilidad de algo nuevo y es a la vez entender que nuestro mayor propósito es ir, como dice Alejandro Jodorowsky, abatiendo límites, porque lo que nos sucede, que nos limita, que nos preocupa, que nos angustia, que aparece ahí, no sabemos por qué apareció, tiene el objetivo de que lo veamos, tomemos las riendas de esto Sí, y lo abatamos, ¿no? Es como ir más allá de eso que está allí, ¿no? tal, Desde una mirada compasiva, amorosa, ahí vinieron a ayudarme, ayudarme con el territorio, este, vinieron a darnos el mensaje para poder ir creciendo y desarrollando nuevas aptitudes. Y tal esto es algo cual.
eh, me gusta mucho transmitir siempre en relación a lo que llamamos padecimiento, ¿no? Estoy mintiendo en realidad. Padecimiento, otro miento de Otro sentimiento. miedo, sí, Otro miento, es otra mentira. Porque además, lo maravilloso de este juego, que es ser humano en el planeta Tierra, es que en la medida que creo que resolví algo, fantaseo con que hago la plancha, y la vida me mete un nuevo aprendizaje maravilloso para tal cual. resolver porque abatí límites. Tal cual, vienen nuevos, ¿no? Si yo supero mi límite, aparece otro, nuevo, diferente, ¿no? Que me desafía o que me pone, en realidad me está mostrando que puedo más, pero lo estamos viendo siempre al revés, el no puedo, ¿no? Y esto también está relacionado al compararnos todo el tiempo, esto que decías vos, ninguno es igual a otro, pero nos pasamos comparando con los demás y queremos lo que tiene el otro, no lo que yo tengo que transitar. Entonces, quizás podemos mirar a la naturaleza, ¿no? La semilla de sauce cuando es plantada no se cuestiona si tiene que ser sauce o si tiene que ser pino o si tiene que ser un río o si tiene que ser una montaña, directamente es sauce y se permite ser. Nosotros, imagínate si fuéramos sauce, estaríamos mirando, ah, no, pero el pico del pino es más lindo y es más No, elegante. eso no sucede porque hay una conciencia integral en la naturaleza, hay Claro, una armonía cuántica tal que también hace que ellos, digamos, los seres de la naturaleza son los seres más maravillosos que existen como espíritu en tal, porque tienen una mente funcional pura y exclusivamente al servicio. tal cual, Nosotros operativa. también tenemos esa capacidad, pero en el mientras tanto del servicio, pues animales domesticados, desde el comienzo de nuestra historia como humanidad, empezamos a darnos cuenta que hay cosas que nos pasan y no queremos que nos pasen, y hay cosas que queremos conquistar y no sabemos cómo, y allí un montón de puntos y comas para deshacer lo que aprendimos, deshacer lo que vivimos y construir nuevas maneras de vivir en armonía, en cooperación y en comunidad. Comunidad. Vienen a Ahí vivir en entra. comunidad armoniosa conmigo, les encanta estar conmigo, les encanta estar, Loli, te encanta esta charla vos, de qué hermoso el collarcito, le compramos un collarcito rosa, obvio, Collarcito porque lo como la amo, mi rosa vida. como, Todo, todo. como la En silla, composé. sí. Me Así parece que, bárbaro. Bien, Dani, ya vamos bien. más de una hora. A mí me Wow, parece ¿en como serio? para No introducción, me di sí, cuenta. Fue la para introducción. introducción de esta Bien. temática que es Vale. enorme. Sí, eh, Vamos bien. Ahí nos mandan agradecimientos. gracias, Ah, gracias. nos dicen que es una caricia al alma y la palabra sana. Sí, sí, Ay, mi amor. es la palabra y en realidad es hacernos consciente de la emoción detrás de la palabra para mí y para Dani y para el otro y para Sansa que está acá reclamando un toque de afecto es ¿qué representa para mí? ¿Qué me mueve? ¿Qué dice eso? ¿Qué hago con eso? Y la sanación es un proceso individual, con un tiempo individual, que muchas veces va más allá de la entrevista que tengamos. En la entrevista pueden salir un montón de aspectos, tanto emocionales como de pensamiento, tanto cognitivos como emocionales, como conductuales, que van a ir transformándonos en nuestra mejor versión. Y hay algo también muy maravilloso que quería decir, que es que en la medida en la que suelto el control, aparece el verdadero aprendizaje. Porque el control es un fantasma de la mente, etiqueta, esto que venía diciendo Dani, no le ponemos nombre a todo, nos encanta porque es la manera que tenemos de discriminar las cosas acá en el planeta Tierra, pero en realidad todos formamos parte de una misma energía de crecimiento y nutrición. En la medida en la que suelto el control y permito fluir lo que verdaderamente soy, crezco, me desarrollo y evoluciono, Tal cual. podríamos decir. Y eso también hace que crezca, se desarrolle y evolucione, no solamente las personas que venían atrás de nuestros ancestros, sino las personas que tenemos alrededor. Cuando el ser humano se da cuenta de cosas, modifica su experiencia vital y cuando la comparte con otro ser humano,
modifica, porque, compartiste conmigo esto, entonces yo me pongo a pensar en cierta cosa que tal vez me modifique y ya estoy sanando en red, ¿no? Esto ¿Cuál? que es también el propósito de enlazar todas las herramientas integrativas. Tal cual, esto que decías, ¿no? De que no hace falta, porque a veces la gente cree, dice, bueno, entonces si yo voy, después te mando a mi marido y viene, y la mando a mi mamá y vienen mis hijos. No, no hace falta, porque todo lo que vos puedas transformar en vos, se va a transformar cuánticamente en todo tu entorno, en tu realidad, en tus descendientes y en tus ancestros, ¿no? Y también entender que el otro va a modificar y transformar lo que quiera modificar y transformar, ¿no? Y por otro lado, esto de que yo me tengo que concentrar solo en mí, porque lo único que vine a hacer es a transformarme a mí mismo. No puedo transformar afuera o al otro. La única forma de transformar afuera y al otro es a través de mi trabajo interior, de mi transformación personal, ¿no? Ahí podríamos abrir un montón de cosas que hoy no las vamos a abrir. Pero La eh, próxima, si querés, Dani. la Y próxima, hablamos dale, específicamente de una transformación y usamos de excusa dale. algún síntoma, si te parece. Dale, sí, 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 ningún problema. Cuando quieras, cuando puedas, no hay ningún problema. Sabes que me honra enormemente y que me encanta compartir esto, porque si hay algo que yo creo es que no somos ninguna persona especial, simplemente teníamos más para acomodar y lo hicimos antes y que lo seguimos haciendo y que todos podemos tener y todos debemos tener o estar abiertos a este conocimiento, porque es nuestro conocimiento, es la información que está guardada en nuestro código genético. Entonces es momento de que nos abramos a entender quiénes somos, a qué vinimos y hacia dónde vamos. Y por eso te agradezco profundamente este espacio y todo lo que haces, ¿no? Por todos los que estamos. Bueno, Gracias, gracias, gracias. gracias por este encuentro maravilloso. Este vivo queda grabado, después vamos a ir viendo con Dani qué surge de este vivo y en base a eso armamos una nueva charla. Gracias, Dani, de corazón, Gracias a por... vos. y Gracias. estamos en contacto con todos ustedes. Recuerden que todos somos red Timia, todos somos esta red de almas que vino a aprender, somos mucho más que el cuerpo, somos mucho más que la mente, la idea es integrarnos. Gracias, Dani. Dani forma parte de Ser es la clave, ella es la clave del ser de alguna manera. La pueden seguir en sus redes, pueden consultarle para que tengan alguna consulta con ella si lo desean. Brinda muchísimas herramientas integrativas y nuevamente gracias, Dani, por este espacio. ¿Sí? Gracias a vos, eternamente agradecida, sos un amor, sabes que te quiero un montón. Besos, Chau. besos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Chau. Buen fin de semana a todos. Chau. Gracias.